Texas Rangers vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Rangers en Orioles 6:35 de la tarde ET, Dane Dunning abrirá por Texas. Dunning en una aparición permitió 2 carreras limpias con 3 ponches en 3 entradas. En 2024 trabajó en 26 juegos con una efectividad de 5.31 y whip de 1.44. El derecho ponchó al 21.4% y dio boletos al 14.3%. Su porcentaje de rodados fue de 44.4% con 3.00 jonrones permitidos por 9 entradas. Charlie Morton abrirá por Baltimore. Morton tiene 17 juegos con efectividad de 5.64 y whip de 1.60. El veterano poncha al 24% con 10.4% de boletos. Rodados al 42.3% con 1.34 jonrones por 9 entradas. Los Rangers batean 216 en sus últimos 6 juegos. Baltimore batea 251 en casa. Morton en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 2.42. Los Rangers tienen marca de 15-24 como visitantes con una pérdida de menos 9.5 unidades. Baltimore ha ganado 5 de sus últimos 7 en casa con retorno de más 2.7 unidades. Juega Baltimore, Toronto Blue Jays vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Blue Jays en Guardians 6:40 de la tarde ET, Eric Lauer abrirá por Toronto. Lauer ha lanzado en 10 juegos con efectividad de 2.29 y whip de 0.93. El zurdo poncha al 26.1% con 8% de boletos. Su porcentaje de rodados es de 30.3% con 1.02 jonrones permitidos por 9 entradas. Su FIP es de 3.59. Logan Allen abre por Cleveland. Allen tiene 14 apariciones con efectividad de 4.21 y whip de 1.48. El zurdo poncha al 17.1% y da boletos al 10.3%. Su porcentaje de rodados es de 42% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Toronto batea 290 contra abridores zurdos. Cleveland batea 209 en casa. Allen en sus últimas 10 apariciones tiene una efectividad de 5.20. Toronto tiene marca de 11-9 como visitante contra equipos con récord ganador con un retorno de más 4.9 unidades. Los Guardians tienen marca de 4-6 en casa contra lanzadores zurdos con pérdida de menos 1.9 unidades. Juega Toronto menos 105. Athletics vs Detroit Tigers, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Athletics en Tigers 6:40 de la tarde ET, Luis Severino abre por Athletics. Severino tiene 16 aperturas con una efectividad de 4.42 y whip de 1.34. El derecho poncha al 15.9% y otorga boletos al 7.2%. Su porcentaje de rodados es de 41.2% con 0.66 jonrones por 9 entradas. Tarik Skubal abre por Detroit. Skubal tiene 15 aperturas con efectividad de 2.06 y whip de 1.08. El zurdo tiene una tasa de ponches élite del 32.1% con solo 3.3% de boletos. Rodados al 42.2% con 0.56 jonrones por 9 entradas. Los Athletics batean 233 en sus últimos 7 juegos. Detroit batea 243 en sus últimos 28 juegos. Severino en 6 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 0.93. Skubal en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 0.74. Los Tigers tienen marca de 10-5 en casa frente a equipos de la Liga Americana que promedian 4.4 carreras por juego o menos. Juega Athletics y Detroit bajo 7. Atlanta Braves vs New York Mets, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Braves en Mets 7 de la noche ET, Spencer Strider abrirá por Atlanta. Strider tiene 7 aperturas en la temporada con efectividad de 3.89 y whip de 1.14. El derecho poncha al 29.4% con 8.5% de boletos. Su porcentaje de rodados es de 34.1% con 1.22 jonrones por 9 entradas. Frankie Montas abre por New York. Montas hará su debut en 2025, tras una lesión en el lat. En 2024 abrió 30 juegos con efectividad de 4.84 y whip de 1.37. Rodados al 22.6% con 1.01 jonrones por 9 entradas. Atlanta batea 233 como visitante. New York batea 251 contra abridores derechos.
Strider en sus 4 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 4.50. Atlanta tiene marca de 6-12 como favorito visitante de menos 125 o más, con una pérdida de menos 13 unidades. New York tiene marca de 27-10 en casa con un retorno de más 10.5 unidades. Juega New York más 1-2-9. New York Yankees vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Yankees en Red 7 de la noche ET, Carlos Rodón abrirá por New York. Rodón en 16 aperturas esta temporada tiene una efectividad de 3.10 y whip de 0.98. El zurdo poncha a un élite 30% con 8.75% de boletos. Rodados al 31.4% con 1.22 jonrones por 9 entradas. Chase Burns abrirá por Cincinnati. Burns hará su debut en las Grandes Ligas. El derecho fue selección de primera ronda en 2024 desde Wake Forest y mostró números élite en las menores en 3 niveles. New York batea 238 en sus 47 juegos nocturnos. Cincinnati batea 213 contra lanzadores zurdos. Rodón en sus 7 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 2.93. El bullpen de los Yankees en los últimos 7 días tiene efectividad de 1.31. Tienen marca de 14-10 al under como visitantes frente a lanzadores derechos. Los Reds tienen marca de 12-6 al under en juegos nocturnos en casa. Juega New York y Cincinnati bajo 9.5. Arizona Diamondbacks vs Chicago White Sox, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Diamondbacks en White Sox 7:40 de la noche ET, Ryne Nelson abre por Arizona. Nelson ha participado en 16 juegos con efectividad de 3.88 y whip de 1.08. El derecho poncha al 19.8% con 7.9% de boletos. Su porcentaje de rodados es de 43.8% con 0.81 jonrones por 9 entradas. Tyler Anderson abre por Chicago. Anderson ha aparecido en 25 juegos con una efectividad de 5.25 y whip de 1.50. El zurdo poncha al 17.5% con 7.5% de boletos. Rodados al 33.3% con 0.56 jonrones por 9 entradas. Arizona batea 281 en sus últimos 6 juegos, mientras que Chicago batea 200. Nelson en sus últimas 5 apariciones tiene efectividad de 2.96. Anderson en sus últimos 7 juegos tiene efectividad de 5.65. Arizona tiene marca de 4-0 en la línea de carrera como visitante frente a equipos que promedian 0.9 jonrones o menos por juego con un retorno de más 4.2 unidades. White Sox tiene marca de 2-4 en casa en la línea de carrera contra equipos que promedian 1.25 jonrones o más por juego con una pérdida de menos 3.5 unidades. Juega Arizona en la línea de carrera menos 1.5 a menos 102. Seattle Mariners vs Minnesota Twins, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Mariners en Twins 7:40 de la noche ET, Luis Castillo abre por Seattle. Castillo tiene 15 aperturas con efectividad de 3.38 y whip de 1.24. El veterano poncha al 20.1% con 7.8% de boletos. Rodados al 40.2% con 1.16 jonrones por 9 entradas. Chris Paddack abre por Minnesota. Paddack tiene 15 aperturas con efectividad de 4.48 y whip de 1.23. El derecho poncha al 16.7% con 6.8% de boletos. Rodados al 39.4% con 1.23 jonrones por 9 entradas. Seattle batea 272 como visitante. Minnesota batea 247 en sus últimos 28 juegos. Paddack en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.40. El bullpen de Mariners en sus últimos 6 juegos tiene efectividad de 1.29. El bullpen de Twins en ese mismo tramo tiene una efectividad de 10.96. Seattle tiene marca de 12-10 como visitante frente a equipos con OVP de 330 o menor. Minnesota ha perdido 7 de sus últimos 9 en casa con pérdida de menos 7.2 unidades. Juega Seattle menos 101. Tampa Bay Rays vs Kansas City Royals, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Rays en Royals 7:40 de la noche ET, Tash Bradley abre por Tampa Bay. Bradley tiene 15 aperturas con una efectividad de 4.95 y whip de 1.35. El derecho poncha al 21.3% con 9.9% de boletos. Rodados al 49.1% con 1.35 jonrones por 9 entradas.
Kris Bubic abre por Kansas City. Bubic tiene 14 aperturas con efectividad de 2.12 y whip de 1.12. El zurdo poncha al 25.7% con 7.9% de boletos. Rodados al 44.4% con poco daño por jonrón. Tampa Bay batea 226 frente a lanzadores zurdos. Kansas City batea 216 en sus últimos 6 juegos. Los Rays tienen marca de 4-0 al under frente a abridores de la Liga Americana con ERA de 3.70 o menor. Kansas City tiene marca de 15-6 al under en casa frente a equipos con OVP de 330 o menos. Juega Tampa Bay y Kansas City bajo 8.5. Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers. Predicción MLB, 24 de junio de 2025. Pirates en Brewers 7:40 de la noche ET. Andrew Heaney abre por Pittsburgh. Heaney tiene 15 aperturas con efectividad de 3.94 y whip de 1.19. El zurdo poncha al 17.8% y da boletos al 7.9%. Rodados al 39.1% con 1.20 jonrones por 9 entradas. Freddy Peralta abre por Milwaukee. Peralta tiene 16 aperturas con efectividad de 2.76 y whip de 1.11. El derecho poncha al 24.8% con 9.4% de boletos. Rodados al 37.4% con 1.13 jonrones por 9 entradas. Pittsburgh batea 211 como visitante. Milwaukee batea 360 en sus últimos 5 juegos. Heaney en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 6.08. Peralta en 7 aperturas en casa tiene efectividad de 1.32. Pittsburgh tiene marca de 4-6 en la línea de carrera frente a la división como visitante con pérdida de menos 4.9 unidades. Juega Milwaukee en la línea de carrera menos 1.5 a más 1.12. Chicago Cubs vs St. Louis Cardinals. Predicción MLB, 24 de junio de 2025. Cubs en Cardinals 7:45 de la noche ET. Jameson Taillon abre por Chicago. Taillon tiene 15 aperturas en la temporada con efectividad de 3.84 y whip de 1.04. El derecho poncha al 19.4% y otorga boletos al 4.9%. Rodados al 34.1% con 1.87 jonrones permitidos por 9 entradas. Michael McGreevy abre por St. Louis. McGreevy ha participado en 3 juegos con efectividad de 2.70 y whip de 0.84. El derecho poncha al 23.1% con 3.1% de boletos. Rodados al 36.2% con 0.54 jonrones por 9 entradas. Chicago batea 242 en sus últimos 27 juegos. St. Louis batea 268 en casa con efectividad del bullpen de 3.22. Taillon en sus aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 4.31. Chicago tiene marca de 6-9 en la carretera frente a equipos con récord ganador con pérdida de menos 1 unidad. St. Louis tiene marca de 18-6 en casa frente a abridores derechos con un retorno de más 12.4 unidades. Juega St. Louis, Philadelphia Phillies vs Houston Astros. Predicción MLB, 24 de junio de 2025. Phillies en Astros 8 de la noche ET. Ranger Suárez abrirá por Filadelfia. Suárez tiene 9 aperturas con una efectividad de 2.20 y whip de 1.06. El zurdo poncha al 22.7% con 6.1% de boletos. Rodados al 54% con poco daño por jonrón. Framber Valdez abre por Houston. Valdez ha hecho 15 aperturas con una efectividad de 3.09 y whip de 1.13. El zurdo poncha al 25.7% con 8.6% de boletos. Rodados al 59.1% con 0.56 jonrones por cada 9 entradas. Filadelfia batea 267 en sus últimos 7 juegos. Houston batea 227 contra equipos de la Liga Nacional. Suárez en sus 4 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 0.98. Los Phillies tienen marca de 8-4 como visitantes frente a equipos que promedian 4.4 carreras o menos por juego con un retorno de más 3.1 unidades. Houston tiene marca de 6-6 en casa contra la Liga Nacional con pérdida de menos 1.2 unidades. Juega Filadelfia más 1-2-5. Los Ángeles Dodgers vs Colorado Rockies. Predicción MLB, 24 de junio de 2025. Dodgers en Rockies 8:40 de la noche ET. Justin Wroblewski abre por Los Ángeles. Wroblewski tiene 5 apariciones con efectividad de 5.18 y whip de 1.19.
El zurdo poncha al 20.8% con 5.9% de boletos. Rodados al 50% con 1.48 jonrones permitidos por 9 entradas. Germán Márquez abre por Colorado. Márquez tiene 15 aperturas en la temporada con efectividad de 6.11 y whip de 1.64. El derecho poncha al 14.7% con 7% de boletos. Rodados al 39.4% con 0.86 jonrones por 9 entradas. La temperatura al inicio será de 75 grados. Los Ángeles batea 291 en juegos divisionales como visitante. Colorado, en 9 juegos divisionales en casa, batea 284, pero con efectividad de 6.93. Wroblewski en sus 2 aperturas fuera de casa permitió 12 carreras en 11 entradas. El bullpen de Dodgers en sus últimos 7 juegos tiene efectividad de 5.73. Los Ángeles tiene marca de 6-3 al over como visitante frente a equipos con récord perdedor. Los Rockies tienen marca de 6-2 al over en casa frente a la división. Juega Los Ángeles y Colorado over. Boston Red Sox vs. Los Ángeles Angels, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Red Sox en Angels 9:38 de la noche, ET. Garrett Crochet abre por Boston. Crochet tiene 16 aperturas con una efectividad de 2.20 y whip de 1.03. El zurdo tiene una tasa élite de ponches del 30.8% con 6.9% de boletos. Rodados al 47.8% con 0.79 jonrones por 9 entradas. Tyler Anderson abre por Los Ángeles. Anderson tiene 15 aperturas con efectividad de 4.56 y whip de 1.40. El zurdo poncha al 18.2% con 8.75% de boletos. Rodados al 30.4% con 1.67 jonrones por cada 9 entradas. Boston batea 194 en sus últimos 6 juegos, pero su bullpen tiene efectividad de 0.92. Los Angels batean 219 en casa. Anderson en 7 aperturas como local tiene efectividad de 2.75. El bullpen de Los Ángeles en sus últimos 7 juegos tiene una efectividad de 2.45. Boston tiene marca de 9-4 al under como visitante frente a equipos con récord perdedor. Los Ángeles tiene marca de 10-7 al under en casa frente a equipos con bullpen con efectividad de 3.45 o menor. Juega Boston y Los Ángeles bajo 8. Washington Nationals vs San Diego Padres, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Nationals en Padres 9:40 de la noche, ET. Trevor Williams abre por Washington. Williams tiene 15 aperturas con efectividad de 5.54 y whip de 1.45. El derecho poncha al 17.6% con 5.5% de boletos. Rodados al 33.7% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Ryan Bergert abre por San Diego. Bergert ha lanzado en 8 juegos con efectividad de 1.88 y whip de 0.96. El derecho poncha al 20.4% con 9.7% de boletos. Rodados al 32.8% con 0.75 jonrones por 9 entradas. Washington batea 239 como visitante. San Diego batea 254 frente a lanzadores derechos. El bullpen de Nationals en sus últimos 7 juegos tiene una efectividad de 8.49. El bullpen de Padres en casa tiene efectividad de 2.44. San Diego tiene marca de 8-1 en la línea de carrera en casa frente a equipos con bullpen whip de 1.55 o más, con un retorno de más 7.8 unidades. Juega San Diego en la línea de carrera menos 1.5. Miami Marlins vs San Francisco Giants, predicción MLB, 24 de junio de 2025. Marlins en Giants 9:45 de la noche, ET. Cal Quantrill abre por Miami. Quantrill tiene 14 aperturas con efectividad de 5.68 y whip de 1.47. El derecho poncha al 17.6% con 7% de boletos. Rodados al 34.3% con 1.28 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 4.43. Justin Verlander abre por San Francisco. Verlander tiene 11 aperturas con efectividad de 4.45 y whip de 1.43. El veterano poncha al 19% con 8.9% de boletos. Rodados al 37.9% con 1.43 jonrones por 9 entradas. San Francisco batea 230 en sus últimos 6 juegos. Miami batea 258 como visitante. Su bullpen en los últimos 7 juegos tiene efectividad de 3.08.
Los Marlins tienen marca de 8-9 como visitantes frente a equipos con slogan de 400 o menos con retorno de más 3.8 unidades. San Francisco tiene marca de 9-6 como favorito en casa de menos 150 o más con pérdida de menos 2.2 unidades. Juega Miami más 1.58.